¿Alguna vez has sentido que todo lo que has construido con esfuerzo se desmorona ante tus ojos? Trabajas duro, intentas hacer lo correcto, planificas tu futuro, y de repente, una tormenta inesperada, una crisis económica, una enfermedad, una ruptura o simplemente el caos del mundo moderno, golpea tu vida, dejándote con la sensación de que has perdido el control por completo. En esos momentos de ansiedad profunda, cuando parece que las murallas de tu seguridad se están viniendo abajo y no hay a dónde huir, el miedo intenta convencerte de que todo está perdido. Si alguna vez has sentido el terror de ver cómo tu mundo cambia demasiado rápido y no sabes cómo sostenerlo, hermano mío, detente y escucha. Esta historia es exactamente para ti. Hoy vamos a viajar a los desiertos del Medio Oriente, a una época donde los imperios chocaban y las civilizaciones antiguas se reducían a cenizas. Vamos a conocer a un hombre que buscaba la tranquilidad de los libros y el silencio del monasterio, pero a quien Dios le pidió que se mantuviera en pie mientras el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Esta es la primera parte de la verdadera historia de San Sofronio de Jerusalén. El monje, el poeta, el patriarca que nos enseñó que la verdadera fuerza de un hombre no está en aferrarse a los muros de piedra que caen, sino en anclar su alma a la única roca que jamás se mueve, la verdad de Cristo. El sol de Damasco caía con una luz espesa y dorada sobre los patios interiores de las casas, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el rumor constante de los mercaderes y las caravanas. Era mediados del siglo VI, y Damasco era una joya de la antigüedad, un cruce de camino rebosante de cultura, filosofía y riqueza. Allí nació Sofronio, en el seno de una familia cristiana que le proporcionó todo lo que un joven brillante podía desear. Su mente era un relámpago. Desde muy temprano, dominó la retórica, la filosofía griega y la poesía clásica. Los maestros de Siria lo llamaban el sofista, un título reservado solo para las mentes más agudas de su generación. Sofronio tenía el mundo a sus pies. Podía haber sido un gran político, un consejero imperial o un poeta aclamado en las cortes de Constantinopla. Pero, ¿cuántas veces el éxito exterior solo sirve para iluminar nuestro vacío interior? Sofronio leía a los grandes filósofos, recitaba versos perfectos y recibía el aplauso de sus contemporáneos, pero por las noches, cuando el bullicio de Damasco se apagaba, un silencio pesado se instalaba en su pecho. Los pergaminos de sabiduría humana no lograban saciar la sed infinita de su alma. Comprendió, con la lucidez que solo da la gracia, que de nada sirve conquistar los argumentos del mundo si uno no ha conquistado primero su propio corazón. Buscando una verdad que no estuviera hecha solo de palabras elegantes, Sofronio tomó una decisión radical. Dejó atrás el confort de Damasco, las aulas de filosofía y las promesas de gloria, y se adentró en el árido y sobrecogedor desierto de Judea. Cambió su toga de académico por el hábito áspero de los monjes. En el monasterio de San Teodosio, rodeado de roca desnuda, calor abrasador y un silencio que ensordecía, el brillante sofista aprendió la lección más difícil para cualquier hombre inteligente: aprendió a callar. Aprendió a inclinar la cabeza, aprendió que la mente debe arrodillarse ante el misterio para poder ver a Dios. Fue allí, en la austeridad del desierto, donde Sofronio encontró al hombre que cambiaría su vida, Juan Moscó, un monje anciano, curtido por las penitencias, pero con un corazón tierno y rebosante de sabiduría celestial. Entre el joven intelectual y el anciano ermitaño se forjó una de las amistades espirituales más hermosas de la historia de la Iglesia. Juntos emprendieron un viaje extraordinario. No viajaban para descubrir nuevas tierras, sino para descubrir nuevas almas. Caminaron por los desiertos de Egipto, por las riberas del Nilo, por los monasterios ocultos de Siria y Palestina, buscando a los ancianos ermitaños, a esos hombres que vivían en cuevas y que habían alcanzado la pureza del corazón. Sofronio escuchaba y Juan Moscó escribía. De aquellos viajes nació un libro inmortal llamado El Prado Espiritual, Pratum Spirituale, una colección de historias, milagros y enseñanzas de los padres del desierto. Hermano, piénsalo por un instante. Sofronio, el hombre que antes debatía sobre complejas teorías abstractas en las academias, ahora se sentaba en el polvo frente a monjes analfabetos para rogarles: Padre, dame una palabra de salvación. Su intelecto no se apagó, pero fue purificado por la humildad.
Comprendió que la teología más grande no se escribe con tinta, sino con el sudor y las lágrimas de los que aman a Cristo en el silencio, pero la paz del desierto, ese refugio que Sofronio había llegado a amar con locura, no duraría para siempre. Las nubes de una tormenta teológica comenzaron a oscurecer el horizonte del Imperio bizantino, una herejía sutil pero profundamente destructiva amenazaba con rasgar el corazón mismo de la fe cristiana, el monotelismo. El emperador Heraclio, desesperado por mantener la unidad de un imperio fracturado por las guerras, apoyó una doctrina de compromiso. Los herejes afirmaban que en Jesucristo, aunque había dos naturalezas, divina y humana, solo existía una voluntad, la divina. Decían que la voluntad humana de Jesús había sido absorbida, anulada por la inmensidad de Dios. Parecía un simple debate de palabras, un detalle técnico para teólogos encerrados en sus bibliotecas. Muchos obispos, por miedo al emperador o por simple comodidad, firmaron el acuerdo y guardaron silencio, pero Sofronio no. El monje de Damasco sabía que aquella doctrina destruía la esencia misma de nuestra esperanza. Si Cristo no tiene una voluntad humana, argumentaba Sofronio con fuego en los ojos, entonces Cristo no es plenamente hombre. Y si no es verdaderamente humano, entonces no comprende nuestra lucha. Detente aquí, hermano, porque esto es vital para tus propias batallas. Si Jesús no tuvo una voluntad humana, su agonía en el huerto de Getsemaní fue solo teatro. Su miedo, su angustia, su decisión de abrazar la cruz no habrían sido reales. Sofronio luchó con todas sus fuerzas contra esta herejía porque sabía que la grandeza del amor de Cristo radica precisamente en que, con un corazón humano que latía, temblaba y sentía pavor ante la muerte, él eligió libre y voluntariamente obedecer al Padre por amor a nosotros. Sofronio defendía tu derecho a saber que Dios comprende tu dolor humano, porque él mismo lo asumió en su propia voluntad. Aunque ya era un hombre mayor, cansado por los años de ascesis y viajes, Sofronio no se escondió en la seguridad de su cueva, sintió el llamado del deber y se lanzó a la batalla. Viajó a Alejandría y luego a Constantinopla, la capital del mundo. Se presentó ante los patriarcas más poderosos, hombres vestidos de seda y oro que contaban con el favor del emperador. Sofronio, un simple monje envuelto en un manto raído, cayó de rodillas ante ellos, llorando, suplicándoles que no traicionaran la fe de los apóstoles, que no amputaran la humanidad de nuestro Salvador por conveniencia política. Lo ignoraron. Lo trataron con desdén, le exigieron silencio. Pero la verdad no puede ser encadenada por decretos humanos. Sofronio regresó a Jerusalén con el corazón pesado, pero con la conciencia tranquila de haber librado el buen combate. Pensó que su vida de luchas había terminado, que Dios le permitiría pasar sus últimos años en la quietud de la oración, preparándose para la muerte en la ciudad santa. Sin embargo, los caminos de la providencia son insondables. En el año 634, contra todo pronóstico y a pesar de la oposición imperial, el clero y el pueblo, reconociendo la luz de su santidad y la firmeza inquebrantable de su ortodoxia, lo aclamaron unánimemente. Sofronio, el monje que solo deseaba desaparecer, fue elevado a la cátedra de Santiago. Se convirtió en el patriarca de Jerusalén. Aquel anciano erudito y humilde aceptó la carga con lágrimas. Una vez en el trono patriarcal, no perdió un segundo, convocó un sínodo y redactó una carta sinodal majestuosa, un documento brillante y lleno de caridad, que envió al Papa de Roma y a los demás patriarcas, defendiendo la verdadera fe. Cristo tiene dos voluntades, porque es perfecto Dios y perfecto hombre. Su voz se convirtió en el ancla de la cristiandad en medio de la tormenta, pero mientras Sofronio defendía las murallas invisibles de la fe, una amenaza física y abrumadora comenzó a levantarse en las arenas del desierto de Arabia. Un viento nuevo, fiero e imparable, soplaba hacia el norte. El naciente imperio islámico, unificado y expandiéndose a una velocidad aterradora, había derrotado a los ejércitos bizantinos. Ciudades milenarias caían una tras otra. Damasco, la amada ciudad natal de Sofronio, había sido tomada. Antioquía había caído, y ahora, en el año 637, el polvo de un ejército incontable se alzaba en el horizonte de Judea. Las tropas del califato se acercaban a Jerusalén, la ciudad santa, el lugar donde el Verbo se hizo carne, donde Cristo caminó,
murió y resucitó, quedó completamente aislada. Las puertas de Jerusalén se cerraron con estruendo, desde las murallas, los ciudadanos aterrorizados miraban el campamento enemigo que rodeaba la ciudad como un anillo de hierro. No había esperanza de rescate, el emperador bizantino, derrotado, había abandonado la región. Estaban solos, el hambre comenzó a morder las entrañas de Jerusalén. Las provisiones se agotaban, el miedo paralizaba a los soldados y hacía llorar a las madres en las calles oscuras. En medio de esta desolación, todas las miradas se volvieron hacia un solo hombre, no había gobernador militar ni general que pudiera salvarlos. Solo estaba él, Sofronio, un anciano frágil de cuerpo, pero de espíritu indomable. El patriarca caminaba por las calles de piedra de Jerusalén, consolando a los enfermos, repartiendo las últimas raciones de pan, orando con los soldados en las murallas, su presencia era un bálsamo. Su rostro, surcado por arrugas y lágrimas, irradiaba una paz que no era de este mundo. No temáis, les decía con voz suave pero firme. Las murallas pueden caer, los reinos pueden cambiar de dueño, pero la cruz de Cristo permanecerá para siempre. Pero el asedio se prolongaba, la muerte por inanición se convirtió en una realidad cotidiana. Sofronio, con el corazón destrozado al ver el sufrimiento de su rebaño, comprendió que había llegado el momento más agónico de su vida, como buen pastor, sabía que debía dar la vida por sus ovejas. Debía tomar una decisión que le partiría el alma, una decisión que requería más valor que el martirio físico, tenía que rendir la ciudad santa. Pero Sofronio no iba a entregar Jerusalén de cualquier manera, no lo haría ante un general subordinado, ni permitiría que la ciudad de Dios fuera saqueada y su pueblo masacrado. Desde lo alto de la muralla, el anciano patriarca lanzó un mensaje al ejército sitiador: solo entregaría las llaves de Jerusalén a una persona, al mismísimo califa Omar en persona. Si él venía, habría paz, si no, lucharían hasta la muerte. ¿Qué ocurriría cuando el erudito monje cristiano se encontrara frente a frente con el líder del imperio más poderoso del momento? ¿Cómo soportaría el corazón de Sofronio ver los lugares santos de Cristo pasar a manos extranjeras sin que su fe se quebrara? El aire de Jerusalén se había vuelto denso, pesado, casi irrespirable, no era solo el polvo del desierto que el viento del este arrastraba contra las antiguas murallas de piedra dorada, ni el calor sofocante que parecía derretir el horizonte. Era el peso de la agonía, el asedio había durado meses. Las calles de la ciudad santa, que en otros tiempos rebosaban con el canto de los peregrinos, el aroma a incienso y el bullicio de los mercaderes, ahora estaban sumidas en un silencio aterrador, el hambre caminaba como un fantasma invisible por los callejones. Las madres miraban a sus hijos con los ojos vacíos, y los soldados, exhaustos y sin esperanza, apenas tenían fuerzas para sostener sus lanzas sobre las torres de vigilancia. Afuera, como un océano interminable de tiendas y estandartes, el ejército del califato esperaba con la paciencia de quien sabe que el tiempo y la historia están de su lado. En el corazón de esta desolación, en la penumbra de la Basílica del Santo Sepulcro, un anciano de barba blanca y rostro surcado por profundas arrugas yacía postrado sobre las frías losas de mármol. Era Sofronio, el patriarca. El monje erudito que había buscado el silencio del desierto, el teólogo que había defendido la humanidad de Cristo, el hombre que jamás había empuñado una espada, era ahora el único escudo que se interponía entre su pueblo y la aniquilación total. Hermano mío, detente aquí un momento y acompáñalo en su dolor. ¿Alguna vez has sentido que tienes el mundo entero sobre tus hombros y que, hagas lo que hagas, no puedes evitar que se derrumbe? ¿Alguna vez has mirado al cielo con lágrimas de impotencia, sabiendo que tienes que renunciar a aquello que más amas para poder salvar a quienes dependen de ti? Vivimos en una época en la que se nos enseña que debemos resistir hasta el final, que rendirse es de cobardes, que perder el control es el mayor de los fracasos, pero Sofronio, en el frío suelo de aquella iglesia vacía, estaba a punto de enseñarnos que a veces, el acto de mayor valentía que puede realizar un ser humano es abrir las manos y soltar. Sofronio oraba. Señor, susurraba con una voz quebrada que apenas era un hilo de aire, estas son tus piedras.
Este es el lugar donde tu hijo venció a la muerte, ¿cómo puedo entregarlo a quienes no te conocen? ¿Cómo puedo permitir que la ciudad de la promesa caiga en manos extranjeras? El anciano lloraba amargamente, sentía que si abría las puertas de Jerusalén, su propio corazón se partiría en 1000 pedazos. Pero en el silencio de aquel sepulcro vacío, una verdad luminosa descendió sobre su espíritu cansado: Dios no habita en edificios de piedra. La verdadera Jerusalén no son las murallas, ni las cúpulas, ni los altares de oro, la verdadera Jerusalén son las almas de los hombres. Si luchaban hasta el final por mantener el control de las piedras, las mujeres, los niños y los ancianos de su rebaño serían masacrados. Si entregaba las piedras, salvaría las vidas. Fue en ese instante que Sofronio libró la batalla más grande de su vida. No fue un combate contra el ejército musulmán, fue un combate contra su propio orgullo. El patriarca comprendió que el verdadero liderazgo, la verdadera masculinidad y la verdadera santidad consisten en sacrificarse uno mismo para proteger a los más débiles. Con un esfuerzo supremo, apoyándose en su báculo de madera, el anciano se puso en pie. Sus lágrimas se habían secado, en sus ojos ya no había terror, sino la paz inquebrantable del que ha aceptado la voluntad divina. Había decidido rendir la ciudad, pero Sofronio, incluso en la derrota, conservaba la dignidad de los patriarcas antiguos. Hizo llegar un mensaje claro a los líderes del ejército sitiador: Jerusalén abrirá sus puertas y se someterá pacíficamente, no derramaremos ni una gota de sangre. Pero esta ciudad es demasiado santa para ser entregada a un general cualquiera. Solo entregaré las llaves de la ciudad sagrada si el propio califa Omar viene desde Arabia a recibirlas en persona. Era una exigencia inaudita. Un líder derrotado, un anciano sin ejército ni provisiones, dictando condiciones al imperio más poderoso y expansivo del momento, pero había tal autoridad espiritual en el mensaje de Sofronio, tal gravedad en su petición, que los generales musulmanes detuvieron el ataque y enviaron correos a Medina. Semanas después, en el horizonte polvoriento del Monte de los Olivos, apareció una pequeña comitiva. No venían con trompetas, ni con ejércitos engalanados en oro y plata. A la cabeza del grupo, montado sobre un humilde camello rojo, venía un hombre vestido con una túnica remendada de lana áspera. Era Omar ibn al-Khattab, el califa, el gobernante de un imperio que se extendía desde Persia hasta Egipto. Omar era conocido por su austeridad implacable, su sentido de la justicia y su profunda religiosidad. Había viajado semanas por el desierto, compartiendo su montura con su esclavo, sin aceptar lujos ni comodidades. Cuando las pesadas puertas de Jerusalén finalmente crujieron y se abrieron, los habitantes de la ciudad contuvieron la respiración. Esperaban ver entrar a un conquistador sediento de sangre y botín. En su lugar, vieron a un guerrero sobrio, cubierto por el polvo del camino, que miraba la ciudad con reverencia, y allí, esperándolo en el umbral, bajo el arco de piedra, estaba Sofronio. El monje anciano, revestido con sus sobrios ornamentos patriarcales, apoyado en su báculo, frágil como una hoja de otoño pero erguido como un cedro del Líbano: dos mundos, dos imperios, dos fes, cara a cara. No hubo humillación, no hubo cadenas ni burlas. Los cronistas de la época, tanto cristianos como musulmanes, registran aquel encuentro con profundo asombro. Sofronio miró a Omar a los ojos. No había odio en la mirada del patriarca, solo una tristeza profunda, vasta como el océano, y una paz que superaba todo entendimiento. Omar, al ver a aquel anciano venerable, desmontó de su camello y lo saludó con sumo respeto. Sofronio le entregó las llaves de la ciudad. En ese pequeño y silencioso gesto, el mundo antiguo moría y comenzaba una nueva era. Ven, le dijo Sofronio con voz pausada, déjame mostrarte la ciudad. El patriarca y el califa caminaron juntos por las calles empedradas de Jerusalén. Piensa en la inmensidad de esta escena, el líder cristiano guiando al conquistador musulmán a través de los lugares más sagrados de su fe. Caminaron por la vía dolorosa, pasaron junto a las iglesias vacías, donde los fieles observaban desde las ventanas con los ojos muy abiertos, temiendo por sus vidas, pero Omar había dado su palabra, y el pacto que firmó con Sofronio, conocido históricamente como la Alianza de Omar,
fue un milagro de clemencia para aquella época brutal. Garantizó a los cristianos la seguridad de sus vidas, de sus bienes, de sus iglesias y de sus cruces. Nadie sería obligado a cambiar de religión. Nadie sería masacrado. La profunda rendición espiritual de Sofronio había salvado a su pueblo de la aniquilación. Finalmente, llegaron a la Basílica del Santo Sepulcro. Era la hora de la oración musulmana. Sofronio, con una cortesía que solo puede brotar de un corazón completamente despojado de ego, invitó a Omar a extender su alfombra y rezar dentro de la iglesia cristiana, pero Omar, demostrando una sabiduría que también pertenece a la eternidad, se detuvo en la puerta y negó con la cabeza. No, patriarca, respondió suavemente. Si rezo aquí adentro, los musulmanes que vengan después de mí reclamarán este lugar diciendo, aquí rezó Omar, y te quitarán la iglesia para convertirla en una mezquita. Rezaré afuera, en los escalones, para que este templo siga siendo vuestro para siempre. Y así lo hizo. Omar se postró en la calle, mientras Sofronio observaba desde la entrada. Hermano, detente y respira hondo. Vivimos en una sociedad que nos obsesiona con la defensa territorial de nuestro ego. Nos enfurecemos por pequeñas ofensas, luchamos a muerte por mantener nuestro estatus, nuestra razón, nuestra posición en el trabajo o en la familia, pero aquí vemos a dos gigantes de la historia, en el centro de un conflicto mundial, dándonos una lección suprema de respeto, humildad y desprendimiento. Sofronio estaba perdiendo el control de la ciudad que amaba más que a su propia vida, pero no perdió el control de su propia alma. Sin embargo, aunque la ciudad estaba a salvo y la sangre no corrió por las calles, el dolor en el corazón de Sofronio era un peso insoportable. Él había pasado su vida entera defendiendo la fe, peregrinando por los monasterios del desierto con su maestro Juan Moscó, escribiendo tratados para mantener pura la figura de Cristo, y ahora, en la etapa final de su vida, se veía obligado a contemplar cómo el lugar más sagrado de la cristiandad pasaba a manos extranjeras. Cuando Omar se marchó hacia su campamento, Sofronio regresó lentamente a su celda en el patriarcado. Sus pasos eran pesados, arrastrando el dolor de siglos. Se sentó en su silla de madera y miró por la ventana hacia el horizonte de Jerusalén. Las lágrimas, que había contenido estoicamente durante el encuentro con el califa, finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas. No eran lágrimas de cobardía, sino el llanto de un pastor que ha entregado su vida por las ovejas, pero que siente que su corazón ya no puede soportar un latido más. Los monjes que lo acompañaban en sus últimos días relatan que Sofronio ya no habló de política, ni de imperios, ni de conquistas. Se sumergió en un silencio místico, profundo y doloroso. Su cuerpo comenzó a apagarse rápidamente. El verdadero martirio no siempre consiste en ser devorado por leones en un anfiteatro o quemado en una hoguera. A veces, el martirio más heroico es el de la voluntad. El martirio de aceptar que los planes de Dios son tan inmensos y a veces tan incomprensibles, que te exigen soltar todo lo que tienes entre las manos y confiar ciegamente en que Él sabe lo que hace. Apenas unos meses después de la entrega de la ciudad, en marzo del año 638, Sofronio enfermó. Su respiración se volvió débil, su cuerpo, gastado por el rigor del desierto, por los largos viajes defendiendo la ortodoxia, por el hambre del asedio y, finalmente, por el inmenso dolor de la rendición, dijo basta. Pero su alma estaba más luminosa que nunca. En sus últimos momentos, postrado en su humilde lecho, rodeado de unos pocos diáconos y sacerdotes que lloraban en silencio, Sofronio no mostró amargura ni resentimiento. No maldijo su destino ni cuestionó a Dios por la pérdida de la ciudad. Con los ojos cerrados, susurrando letanías que había aprendido en su juventud en los áridos barrancos del Sinaí, entregó su espíritu. Murió literalmente de un corazón roto por el dolor terrenal, pero con un alma absolutamente intacta, purificada y victoriosa en el amor divino. El monje de Damasco, el brillante teólogo, el patriarca del silencio, había cruzado al fin el umbral hacia aquella verdadera Jerusalén celestial que ninguna guerra puede conquistar, que ningún tiempo puede destruir y donde las puertas jamás se cierran. Hoy,
La figura de San Sofronio de Jerusalén se yergue como un faro indispensable para nuestro tiempo. Su vida nos lanza una pregunta que atraviesa los siglos como una espada de luz. ¿Qué haces cuando la vida te acorrala y te obliga a renunciar a aquello que creías indispensable para tu felicidad? A veces, hermano, el mundo se derrumba a tu alrededor, un negocio fracasa, una relación termina, una enfermedad irrumpe, o simplemente, el camino que habías planificado con tanto cuidado desaparece frente a tus ojos. La ansiedad intenta devorarte, el pánico te susurra que debes luchar, aferrarte, controlar cada detalle, forzar la situación hasta quedar exhausto y destruido, pero Sofronio te dice hoy, desde el silencio de su tumba, no temas soltar. Te enseña que cuando entregas el control a Dios, no estás siendo derrotado, estás permitiendo que una victoria más profunda, invisible y eterna, ocupe el lugar de tu fracaso terrenal. Él soltó las llaves de Jerusalén para poder salvar las vidas de su gente. Renunció al honor mundano para proteger el alma de su rebaño. Nos demuestra que nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera identidad como hombres de fe, no se mide por las batallas exteriores que ganamos, sino por la inmensa capacidad de nuestro corazón para confiar en la providencia cuando estamos caminando en la más absoluta oscuridad. No llores por las ruinas de aquello que has perdido. Dios es experto en construir catedrales sobre las cenizas de nuestros fracasos. Si hoy te encuentras en medio de un asedio, si sientes que las murallas de tu seguridad se están agrietando, haz como el anciano patriarca, arrodíllate en el silencio, levanta las manos vacías hacia el cielo, y repite con serenidad: Señor, tú tienes el control. Hágase tu voluntad, y entonces, una paz que el mundo no puede dar ni quitar, la misma paz que sostuvo a Sofronio frente al ejército más poderoso de su época, descenderá sobre tu alma para siempre. San Sofronio, monje erudito, pastor de la rendición, guardián de la verdadera fe y pacificador en medio de la tormenta, ruega por nosotros. Déjanos en los comentarios qué es aquello que sientes que necesitas soltar y entregar a Dios en este momento de tu vida. Y si esta historia de rendición y victoria espiritual ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo para que la luz y el ejemplo de los santos sigan alumbrando nuestros caminos más oscuros. Que la inmensa paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón hoy y siempre.